mostrárselo a la gente, para que se entere el pueblo. Sigamos como si nada hubiese pasado. Y Samuel le dice, perdóname, pero en el reino las cosas no funcionan de esa manera. Como es la cuestión, es. Ahora pasa el tiempo y otra situación parecida pasa con David. Él también comete pecado. Pero cuando usted va al relato, David dice, he pecado contra el cielo y contra ti. O sea, viene una confesión, viene una actitud de arrepentimiento. O sea, el hombre siente dolor, el hombre siente tristeza, el hombre entiende que ha pecado. Entonces, vamos al Salmo 51, donde él habla, ¿no? Señor, he hecho lo malo delante de ti, todo lo que él confiesa, y dice, yo lo único que te pido es que no quites el Espíritu Santo de mí. Si sigo en el cargo, si sigo siendo el rey, si sigo estando, si la gente me sigue, es una cuestión que no me interesa. Lo que yo necesito es que mi relación con vos no se dañe. Ahora, Saúl lo que quería era que no le interesaba cómo quedaba delante de Dios, sino cómo quedaba delante de la gente. Fíjese que él dice, vení conmigo para que yo pueda ir a adorar. Vuelve conmigo para que adore a Jehová tu Dios. Y volvió Samuel tras Saúl y adoró Saúl a Jehová. O sea que fue, se presentó y pensó que podía adorar sin ningún tipo de inconveniente. Ahora, ¿usted piensa que Dios recibió eso que él trajo cuando lo estaba desechando? ¿Por qué? Porque no hubo arrepentimiento. Ahí es donde empezamos a diferenciar. ¿Qué es el remordimiento? A ver, usted, ¿qué entiende? Vamos todos juntos a definir algo. ¿Qué entiende por el remordimiento? Mire, fíjese la palabra. Remordimiento viene de remorder. ¿Qué le sugiere? ¿Qué entiende usted por remorder? ¿Qué hace? A ver. Entonces, remordimiento viene de remorder. Remorder viene de morder. Entonces, volver a morder, volver a lo mismo. Que es ahí donde el enemigo nos empieza con la culpa. Remorder, volver a morder, volver a comer, volver a masticar, volver con lo mismo. Entonces, el remordimiento tiene que ver algo con mi yo, con mi ego, con lo mío, es de lo mío. Y donde el diablo nos encierra en eso. ¿Y por qué lo hice? Y a eso le agrega la culpa, ¿no? ¿Y por qué lo hice? ¿Y cómo fallé? ¿Y cómo pude cometer? Y siempre con lo mismo, sigue con lo mismo. Por eso nos tiene atados al pasado de hace 40 años, con lo mismo. ¿Y por qué lo dije? ¿Y por qué lo hice? El remorder, volver a morder, volver a masticar lo mismo. Fíjense los resultados. Saúl no se pudo recuperar nunca más de esto. Porque a él no le interesó el arrepentimiento. A él le interesaba el ego suyo. O sea, que él delante de la gente siguiera siendo y que la gente lo siguiera viendo como él había sido. De su relación con Dios no le importó. Mire, de esta situación hasta que Saúl deja de ser rey, pasan aproximadamente entre 13 y 15 años. Y él nunca se recuperó de esto. Nunca arregló las cosas con Dios.
El profeta le está diciendo, Dios no te quiere ver más, viejo. Y él no entendía. Decía, bueno, no importa, vos vení conmigo y que estemos delante de la gente como tenemos que estar. Que la gente me siga aplaudiendo, que la gente me siga queriendo. Después la cuestión de Dios no lo arregló nunca. Y a lo último, cuando ya se ve totalmente perdido, va a buscar a una adivina que él había firmado un decreto de que tenían que desaparecer. Él la va a buscar y va disfrazado. Y le dice a la adivina que por favor le haga venir a Samuel. Que esto es algo que está bajo el poder y la autoridad de Dios. De esos textos se toman muchos de los espiritistas, ¿no? Que hacen venir al espíritu. No, eso es soberanía de Dios, hermano. En ese lugar aconteció porque Dios es el que interviene, no porque lo humano interviene. Eso que hacen, ¿no? Los que hablan con los espíritus, la escuela científica Basilio, todo eso, son demonios. Porque la Biblia es rotunda y categórica. El hombre nace, muere y no vuelve. No hay vuelta, son demonios. Entonces ellos se toman de esto para traer confusión. Pero eso es un acto de la soberanía de Dios. ¿Cuántos en lo natural? ¿Cuántos de ustedes conocen algún animal que haya hablado? Bueno. Ahora, ¿eso qué fue? ¿Un acto humano o un acto divino? Yo veía la serie del caballo que hablaba, Mr. Ed. Pero una serie. Una serie. Entonces, actos soberanos, divinos de la intervención de Dios. Hacen. Entonces, el hombre no se recuperó nunca, termina. Y cuando lo hace, que Dios permite que Samuel venga, que Samuel venga después de unos cuantos años, eso nos da confianza a usted que Dios nos va a volver a tomar del polvo y nos va a reconstruir, ¿no? Así que no importa si se lo comen los gusanos, olvídese de eso, no hay historia, no hay problema. Dios es poderoso, nos va a resucitar. Entonces le dice, ayúdame, y Samuel le dice, pero si Dios te ha desechado, ¿qué querés que haga yo? Ahora, él nunca buscó arreglar la cuestión, porque la parte del remordimiento tiene que ver conmigo, con el orgullo, con la altivez, con la soberbia. Si este hombre, en vez de decirle a Samuel que lo siga acompañando, que la gente no vea, no sepa nada de lo que ha sucedido, para que lo sigan viendo a él como lo vieron siempre y no mostrarse tal cual como él, hubiese arreglado las cosas. Mire, ¿qué hubiese hecho el Señor con Judas? Si en vez de Judas ir a tirarle las monedas a los sacerdotes, se hubiese ido a los pies del Señor. ¿Qué piensa ustedes que habían hecho? Que hubiese hecho el Señor. Si él ya lo conocía y sabía. ¿Vio cuando usted dice, a mí me pasa siempre lo mismo, siempre vuelvo a caer, ¿no? En pasar por un tonto y que me vuelvan a usar? ¿Jesús sabía quién era Judas o no? Y sin embargo, lo tomó. Judas no va a poder decir nunca, ya en la eternidad no tuve oportunidad. Decía Ricardo el otro día, ¿no? Cuando el Señor los mandó de dos en dos, Judas salió también con alguno. Y el Señor los mandó a sanar los enfermos, a limpiar los leprosos, a resucitar los muertos, a libertar a los endemoniados. Y Judas. Pero nunca hubo un cambio. Entonces, el arrepentimiento trae algo en el corazón. Mire, hoy a la mañana buscaba en el diccionario normal, común de la lengua española, la palabra remordimiento. Dice, una pena que se produce en lo profundo del ser que nos termina llevando a malas acciones.
una pena, un dolor, algo que se produce en lo profundo del ser que nos termina llevando a malas acciones. El remordimiento, el pobrecito de mí y de que yo y de que esto. En cambio, Dios nos lleva a lo que es beneficioso para usted y para mí, que es el arrepentimiento. Porque ahí donde Él puede intervenir. Porque, hermano, el diablo es conocedor de los términos legales del reino. Si Él fue parte del reino, Él conoce todos los términos, sabe el beneficio del arrepentimiento. Entonces nos carga del otro, del remordimiento, de volver a morder. Entonces estamos hace 40 años con lo mismo, de cómo me miró, de cómo me lo dijo, de por qué no me lo dijo, de por qué me llamó y de por qué no me llamó, y por qué fue y por qué no fue, y por qué me saludó y por qué me dio el cachetazo y por qué no me dio el cachetazo. Y volvemos a morder, ¿no? Como dijo Fabiana, como la vaca. Mastica, lo traga, lo vuelve a traer, lo vuelve a masticar, y ahí estamos en ese proceso. Y de ahí el enemigo, y encima nos carga de culpas. Entonces este hombre vivió un montón de años y nunca siguió siendo rey. Mire, Saúl siguió, después de esto, él siguió siendo el rey. Y siguió estando en el palacio. Y siguió ganando batallas. Pero Dios no le habló más. Entonces, ante la gente, tenía una imagen impresionante, poderosa, superficial. Hermano, si usted me pregunta a mí, ¿no? Una virtud de las personas, tener una virtud, es que nos mostremos como somos, con defectos y con virtudes, que no escondamos. Esto es lo que somos, así somos, ¿no? Con nuestro carácter, con nuestras contestaciones, con todo aquello que Dios va a ir transformando. No, estamos en un proceso donde Dios nos va transformando. Empieza con la conversión. Dios nos recibe tal cual como somos. Y ahí empieza su tarea de ir perfeccionándonos hasta que usted y yo alcancemos la estatura máxima de Jesucristo. Entonces viene el perfeccionamiento. Ahora, el enemigo nos carga de culpas. Dígale al que está al lado, líbrate de la culpa. Porque el diablo primero nos incita a hacerlo y una vez que lo hicimos, está ahí para acusarnos, ¿no? Es como las viejas cuestiones en el colegio. Dale, tirale el borrador, dale, pegáselo con el borrador, tirale la tiza, dale. Y una vez que uno lo hace, y cuando se armaba la cuestión, ¿quién fue? El que había incitado es el primero que acusaba, aquel. Eso no es natural del hombre, eso es algo demoníaco. Porque es lo que hace el diablo, te incita y después te acusa. El diablo incitó a David a hacer un censo y después fue delante de Dios y dice, ¿viste? No confía en vos, quiere saber cuántos tiene para hacerse fuerte. Así es, y nos carga de culpas. Entonces, el arrepentimiento nos trae la libertad de la culpa. Puede ser inmediata, puede tardar un ratito, unos días, pero nos libra de la culpa. Dígale, el arrepentimiento te libra de la culpa.